Nuevamente buenas tardes a todos y a todos, esperamos que hayan tomado café, que haya estado rico. Tenemos una serie de accidentes en este segundo panel que queremos comentar antes de comenzar. Nos iban a acompañar una comisaria de la comisaría del General Belgrano de la provincia de Buenos Aires, y hoy a la mañana nos han enviado un correo que, aunque no queda muy claro, en síntesis no le dieron autorización para venir aquí a exponer, tema que después veremos de qué se trata. Y Marcela Pastore llegó hace como una hora. Ella venía a exponer sobre la situación en provincia de Buenos Aires. En vez de venir al anexo fue al Palacio y parece que resbaló y se accidentó. Chicas, tienen suerte. No, se acercó después malherida, así arrastrándose. Nos comentó un poco esa situación y como se sentía mal, se disculpó y se tenía que ir. Así que bueno, hemos quedado los que hemos quedado. Será más interesante la cuestión. Entonces vamos a dar lugar al segundo panel. Lo va a moderar Carolina López, que es integrante también de la mesa de trata de personas del ciclo de diálogos en el Senado. Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. En este panel de diversas miradas sobre el abordaje de trata vamos a abordar una perspectiva regional. En primer lugar, nos acompaña Fernanda Gil Lozano, que es directora de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y directora del Instituto Transformar, Instituto de Formación y Políticas Públicas de la Coalición Cívica ARI. Mujer, feminista, historiadora y diputada nacional, mandato cumplido. Magíster en Sociología y Análisis Cultural. Mantiene su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, niños y niñas y adolescentes. Ampliación de derechos de ciudadanía, protección de animales, el combate a toda forma de explotación de los seres humanos y de toda forma de violencia, entre otras cosas. Un gusto, Fernanda, y bueno, también vamos a seguir, como en el panel anterior, moderando en un tiempo de 15 minutos. Primero, vamos a aprender acá, ¿cómo se prende? ¿Acá? Sí. Primero, la verdad que quiero agradecer muchísimo esta mesa de diálogo. Siempre poder encontrarnos todos y todas viene bien. Son temas que nos tenemos que juntar, aquellas personas que más o menos algunas cosas acordamos, y que la verdad, yo miro todas las caras acá de compañeras de siempre del movimiento de mujeres. Yo entre tantos defectos, aparte, uno es feminista, uno va a los encuentros nacionales de mujeres. Le creo a las mujeres, cuando me vienen las mujeres y me cuentan cosas, todos me preguntan, ¿y vos de dónde sabes? Yo digo, yo le creo a las mujeres todo el tiempo cuentan cosas que son ciertas. Y sistemáticamente hay como una reacción de desacreditación, desde pensar que cuando una mujer habla algo, nunca tiene una reivindicación, sino una queja. Entonces aparece la idea de la mujer queja, y a partir de ahí hay una pared que se levanta sobre el que está escuchando. Yo tengo la suerte de no tener esa pared. Entonces escucho mucho a las mujeres y acá veo muchas compañeras que estamos desde hace tiempo, quizás en luchas más amplias. Yo reconozco que fui diputada nacional junto con Checha Merchán, y la verdad que yo reconozco que el tema de trata siempre acompañé a las compañeras que se ocupaban de ese tema,
pero era un tema que particularmente me desestructuraba mucho. Estar con las víctimas de trata, conocer cada historia, es un viaje de ida, como digo yo. Y bueno, había que tener un dictamen de minoría, yo era de las que no acordaban con la ley que se estaba sancionando. Esa ley fue un copyright muy mal hecho del protocolo de Palermo, que como todo protocolo internacional tiene que hacer concordar a China con Estados Unidos pasando por África, es decir, es un protocolo enorme en donde tienen que estar todas las matrices jurídicas. Cuando vos haces el copyright tal cual, lo más fácil es que muchas leyes que ya teníamos nosotros, ¿no es cierto?, no colisionaban realmente con lo que se estaba queriendo instrumentar. Y este fue un problema. Y sancionar con otros criterios. Quiero contar esa otra historia, pero no como una crítica yo digo, el peldaño que se dio y que fue fundamental con esta ley fue la federalización del delito. Eso fue muy bueno, digamos, si tan solo Susana Trimarco hubiera contado con esa ley, la verdad que posiblemente hubiera encontrado a su hija. El problema que tenía Susana es que cuando estaba en Tucumán, a la chica la mandaban a otra provincia, iba a la otra provincia, a la chica la mandaban a Tucumán, y eso exigía que en cada lugar había que hacer la denuncia de nuevo. Y la verdad que todas estas cosas lo que facilitaban era que las personas se diluyeran con mucha mayor facilidad. Entonces, digamos, yo la verdad que celebro esa ley. De alguna manera nos permitió la federalización de un delito, crear en ese sentido una unidad fiscal. Acá tenemos a una de las representantes, y la verdad que uno empezar a encontrarse en esta Argentina que a veces es como que las leyes no se importan tanto, de repente poder encontrarte dentro de lo que es el Poder Judicial, me acuerdo también de Esteban Rigui, y empezar a recordar al resto del país cosas que no están todavía hoy conscientes. Los prostíbulos en Argentina están prohibidos desde el año 1937. La Argentina fue reglamentarista. A raíz de lo que era la trata, era una trata transatlántica en esos momentos, ¿sí? Todo lo que sobraba, nosotros cuando vemos la inmigración siempre la vemos con respecto a las personas que sobraron de los procesos de industrialización, tanto de España como de Italia, algunos otros países, pero en una cantidad menor, pero es la inmigración masculina. Siempre falta la otra historia, es decir, ¿por qué las mujeres venían acá y en qué condiciones? Recién ahora, con estas leyes, una nueva conceptualización, están apareciendo los viajes que hacían las mujeres. En ese sentido hay como testimonios muy interesantes, como de Lorenzo Estanquina, una novela de los años 1933, se editó, que habla de Tanka Charowa, una mujer polaca muy pobre, que para mantener a su hijita vino acá. Ella vino sabiendo que se iba a prostituir, pero es una de las que acá defendía no caer en los prostíbulos. Muchas veces nosotros con nuestros valores de clase media pensamos que estar en un prostíbulo es más protección que estar en la calle. Bueno, los testimonios que hacían tanto Tanka Charowa como el resto de mujeres que venía a tratar de comer, esa es la verdad, y no quedó otra que vender su cuerpo, lo que explicaban era el nivel de explotación que tenían, por ejemplo, en esos momentos en los prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires. Ella hablaba ya en esa época de 6-7 clientes por noche, cuando ella podía de alguna manera, si estaba en la calle, tener 1 o 2, y podía tener algún tipo, ¿no es cierto?, de decisión. También contaba lo que era estar en el reglamentarismo y que vinieran las inspecciones sanitarias, que si tenías un poco de flujo enseguida aparecía el vinagre para secarte, o digamos, un montón de prácticas que uno las lee y dice que espanto, pero yo creo que mucho de eso todavía hoy debe habilitarse en muchos lugares del mundo. En esta historia de la inmigración y de las mujeres y cómo una ciudad-puerto como Buenos Aires respondió, una ciudad-puerto llena de varones, respondió con una oferta sexual importante. Para que ustedes tengan una idea, hay un recordatorio que yo siempre hago. Orson Welles, en uno de sus escritos, hace esta comparación, que creo que no es un tema menor, haciendo la historia de la trata en la Argentina. Él dice, bueno, esto es tan corrupto como Sodoma, Buenos Aires o Gomorra. Es decir, pone a las ciudades bíblicas y a Buenos Aires, estamos hablando de esto de fines de la década del 20 y del 30, ¿sí? Entre guerras. Es decir, Buenos Aires era visualizada como la capital de la corrupción, como un antro total de perdición. Y hoy lo que estamos rememorando es, a raíz de cómo la Suite Migdal finalmente, que era una red
internacional de trata de mujeres judías, va a caer, y a raíz de esta lucha aparece esta ley que finalmente empieza a encuadrar a la Argentina en un marco jurídico que es el abolicionismo. Es decir, parte del debate de esta ley y esta ley de Palacios estuvo relacionada en salir del marco reglamentarista, en salir de la idea del prostíbulo como esta institución, ¿no es cierto?, que por excelencia ponía en normalidad este consumo y esta venta de cuerpos, esta esclavitud. Incluso cuando se habla de trata de blancas, yo siempre recuerdo que el que sella este nombre es Víctor Hugo, porque fue la forma que encontró, que fue revolucionaria, de darle el verdadero sentido de esclavitud. ¿Sí? Porque en esos momentos la trata siempre se pensó como de personas negras, porque estaba muy relacionado. Ustedes piensen lo que fue la liberación de África, que se libró durante todo el siglo XX. Piensen que Brasil terminó con la esclavitud en 1889. Digamos, en largos procesos, ¿no es cierto?, de sociedades esclavistas, como la de Brasil, como Cuba, como el sur de Estados Unidos, ¿sí? Y en ese contexto es que se habló de trata de blancas, porque Víctor Hugo lo que quería era hacer el paralelismo con lo que era la trata de personas, esta extracción, este vampirismo que tuvo el capitalismo europeo hacia el continente africano. Entonces, en esos momentos fue revolucionario el término. Ya con el paso del tiempo y todo lo demás, por supuesto que estamos haciendo un objeto de discriminación innecesaria cuando hablamos de esta manera. Por eso hablamos de trata de personas. Pero son todas cosas que fueron como cambiando en el siglo XX, pero que de alguna manera hoy todavía tenemos que hacer mucho hincapié. Yo por eso hago como este raconto histórico. Se estuvo discutiendo a raíz y para frenar las redes de trata transatlánticas, cómo Buenos Aires era un lugar importante de destino, y sobre todo de lo que sobraba de la pobreza europea, iba cayendo, ¿no es cierto?, en nuestro país, y digamos, y cómo se sometía a todas estas mujeres, y se sometió. Producto de una lucha importante de muchas mujeres también que participaron en ese momento, Palacio finalmente culmina y sella este destino reglamentarista de la Argentina y no se encuadra en el marco abolicionista. Todavía en 1937 no estaba el abolicionismo como tal. Eso después va a ser reforzado con la firma de tratados internacionales como los de 1949, que ahí comienza a perfilarse lo que actualmente nosotros vemos como abolicionismo o entendemos. El abolicionismo no sale a perseguir mujeres. El abolicionismo, por ejemplo, el Estado argentino, yo lo digo también porque uno hace un poco de pedagogía porque todavía no está tan claro. El acuerdo que haya... Sí. Disculpa, últimos 5 minutos. El acuerdo que haya entre dos personas adultas los va a respetar, y quizás lo que deja en una zona gris es algo que es no punible, pero apenas hay un desvío de ese intercambio donde está el dinero permanentemente jugando hacia una tercera parte, ya sea el prostíbulo o el proxeneta, eso es el delito, es la explotación sexual. Yo quería referirme a algunos números de la ciudad de Buenos Aires. De alguna manera, esto me parece que puso como toda una cuestión de logros que son ciertos y que están, pero yo quiero hablar de todo lo que nos falta. Voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires. En este último año estuve como muy pensando el territorio y complejizando un poco todo lo que todavía tenemos que tenemos que cambiar en la ley de trata. La ley de trata siempre va a ser una ley en crisis. Nosotros cambiamos cosas, pero las redes y las mafias también cambian cosas y más rápidamente, no necesitan votaciones, ni parlamento, nada, o sea. Entonces tenemos que estar siempre como adecuándonos, esto va a ser así, y está bien que sea así. En la ciudad de Buenos Aires hay denunciados 1.300 prostíbulos. Existen 3.000 talleres clandestinos. Estamos con problemas graves en cuanto al tema de que nos faltan tipificar delitos dentro de nuestro Código Penal. La hermana Marta Peloni vino a denunciar la compra-venta en Santa Fe de mellizos. Lamentablemente está involucrado Dante Wiener, que es el hermano de Wiener, el que fue
el gobernador de la provincia, para que se den una idea del nivel de componentes que están en nuestro territorio operando. Y que todo esto en general se sabe. Se sabe. Todo el mundo lo sabe y acá participa abiertamente la justicia, y son muchas veces las juezas en Corrientes, la jueza Irma Domínguez, ella vendía a los chicos. Si vos eras de Corrientes te salía menos, si eras de otro lugar te los vendía a mayor precio. Es muy difícil de demostrar porque aparte después todos se tapan, como todos reciben algo. Entonces, bueno, pero la compra-venta de personas, ustedes saben que en la Argentina, déjame decir esto y te juro que termino rapidísimo, la compra-venta de personas es algo que desde 1813 nosotros pensamos que luchamos contra la esclavitud en esa asamblea maravillosa que fue la asamblea del 13, y que entonces nadie se compra y se vende en la Argentina. Es mentira. En la Argentina se compra y se vende gente continuamente, y los bebés son una de las cosas que se están comprando y se están ofertando. Tenemos que estar atentos a esta situación. Añatuya, Corrientes, ahora Santa Fe. Sí, o sea que esto es algo que tenemos que tratar de trabajar por mejorar las leyes. Esto hay que tipificarlo. Hay muchos proyectos que se presentan, sobre todo desde Oberá, desde Misiones, realmente los legisladores nacionales ponen muchos proyectos. O sea, no bajan el recinto jamás. No hay intención de discutir esto. Lo digo porque es una de las cosas que nos faltan, ¿no es cierto? Después también yo creo que hay la ley de trata se va a terminar reglamentando, porque la verdad que hicimos un recurso de amparo, porque el Papa escribió una carta, porque el Episcopado escribió una carta, porque la sociedad civil no se dejó de mover, las mujeres migrantes con Amunra, la Alameda, May, de Mónica Schul, digamos, todas aquellas, porque otra cosa que yo quiero decir, acá cuando se dice, bueno, no, tienen que participar la sociedad civil, les va a costar mucho a las organizaciones de la sociedad civil participar para poder ser parte del Consejo Federal, porque las exigencias son muy grandes en cuanto a los papeles que tienen que presentar. La mayor parte de las asociaciones civiles de las mujeres no tienen todos los papeles en regla, por muchísimas cosas, porque a veces no tienen dinero, porque a veces hacen las cosas de facto y bueno, cuesta mucho en la Argentina esto. Entonces va a haber muchas que no van a poder participar. A mí me parecería un espanto que las ONG que puedan tener pretensión de ingresar en el Consejo Federal sean aquellas que están respaldadas por el oficialismo. Espero que esto se abra, porque uno de los problemas es que el Consejo Federal le da o le abre la puerta a una sociedad civil que no es oficialista, no es partidaria, le abre la puerta desde el Congreso a todo lo que son las minorías de los sectores políticos, de los distintos partidos, y sobre todas las cosas le abre la puerta también a toda la conexión con las provincias. Yo cuando digo todo esto de Buenos Aires soy consciente que, bueno, por ejemplo, 104 marcas de ropas denunciadas también, marcas muy importantes. Todo esto funciona muchas veces en capital. En general la provincia y los territorios federales son un páramo. Cuesta muchísimo. Nosotros nos quejamos en capital, pero la verdad que cuando uno quiere trabajar en provincia algunas cosas está mucho más desarticulado y mucho más pobre en cuanto a los recursos que tienen que acompañar. Lo mismo, por último, yo lo que quiero decir es que para mí el trabajo que se está haciendo desde la Protex es importantísimo. Es un trabajo que por lo menos hay cifras, que hay estadísticas, que hay protocolos. Vos te metés a la página de la Protex y la verdad que tenés una caja de herramientas como nunca hubo en la Argentina. A veces es poco conocida. Ese también es el otro problema. Pero me parece que hay como lugares donde se está realmente aportando un conocimiento que es muy valioso. Ahora, hay algo que nos tenemos que hacer cargo. Las víctimas van, declaran y el Estado argentino se va. Lo más fácil es que pase lo que también ustedes dijeron, que vuelvan a los mismos circuitos de los cuales nosotros los intentamos rescatar. Esto tenemos que trabajar y tenemos que ver cómo podemos conectarnos y ensamblarnos mejor. Y para cerrar, la verdad que yo estoy convencida que la prostitución no es un trabajo, la prostitución no fue el oficio más antiguo. El oficio más antiguo que tuvimos las mujeres fue parir, dar a luz y ayudar a otras a hacerlo, lo que se llama partear, ¿sí? Y la prostitución es el resultado de una sociedad desigual.
Todo esto que ahora están algunas compañeras tratando de imponer, están respondiendo a todo el negocio internacional que existe detrás del consumo de la prostitución, a todo el merchandising que se impone en cada mundial, en cada evento. No nos engañemos, no puede ser un trabajo. Si tenemos que incorporar mujeres al mundo del trabajo, lo tenemos que incorporar capacitándolas, subsidiándolas y ahí con un trabajo digno. La prostitución no es trabajo, es la consecuencia de una sociedad desigual. Nunca fue un oficio. Muchas gracias.